Bueno, ya tenemos entonces el helper definido, que si ves el inicio de la base de datos, pero en realidad no tenemos todavía la base de datos, no está. Entonces, algo que podemos hacer es dividirlo de diferentes formas. Yo voy a proponer una que creo que es la más sencilla por ahora, más si no tenemos conocimientos tan extensos en base de datos, sobre todo en Android. Entonces voy a crear aquí una nueva clase a la que voy a llamar data source o fuente de datos, ¿ok? Le damos OK. Y esta es la que yo voy a estar usando como una fuente de datos. Aquí es lo que vamos a manejar la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a estar manipulando toda la información. Si te das cuenta, el OpenHelper es solamente la creación de la base de datos. Y en el main activities donde vamos a estar para ahora trabajando. Yo hasta aplicaría otro modelo para trabajar ya de una forma más concisa todas las partes, dividirlas bien como se tiene que hacer. Pero digo, no lo quiero complicar mucho el ejemplo, no quiero que la gente que está iniciando se atore en algo, ¿ok? En algo tonto, pues. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En principio nosotros tenemos que definir pues algunas cosas. En este caso lo ideal sería tener por lo menos dos métodos. El método, sabemos, las bases de datos es una fuente, pues vamos a tener que abrir. Bueno, aquí ya se autocompletó mal. Vamos a definirlo como público, como void y un método que sea el de open. Queremos abrir la información, la base de datos. Y por otro lado, queremos también tener el famoso close. ¿Ok? Entonces, tendríamos que estar abriendo y cerrando la base de datos. ¿Con qué datos vamos a estar manejando o trabajando? Pues queremos trabajar con la base de datos, el database. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a definir un SQLite Open Helper, ¿ok? En este caso que tenemos aquí, que si te das cuenta es el dato que nosotros hemos definido, el productos Open Helper, ¿ok? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Abrimos un SQLite Open Helper, le ponemos el nombre de helper y luego un SQLite Database, ¿ok? Y a esta le ponemos el nombre de Database. En el Open lo que vamos a hacer es simplemente cerrar lo que ya tenemos, que sería Database, va a ser igual a dbHelper, fíjate en esto, y le mandamos a abrir, ¿ok? Porque queremos abrirla en el modo de escritura. ¿Por qué? Porque así podemos cambiar los datos. Si la abrimos en el modo de lectura, readable, ya automático, ya no podemos escribir. Entonces, por eso lo abrimos en el modo de escritura. ¿Vale? Y en el close lo que vamos a hacer es cerrar el dbHelper que tenemos y listo. Entonces ya tenemos aquí la información. Ahora vamos a tener que definir dos cosas. Definir el constructor del data source. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo como público, vamos a poner public, ponemos el constructor. ¿Y qué va a hacer el constructor en sus inicios? Bueno, lo que va a hacer es habilitar el dbHelper, le vamos a decir que va a ser igual, pero fíjate a qué. Le voy a decir que va a ser igual a un productos OpenHelper. Aunque es una clase diferente, el dbHelper, aquí está, es una clase de SQLite OpenHelper. No tiene ningún problema con productos OpenHelper. ¿Por qué? Porque productos OpenHelper hereda de SQLite OpenHelper. O sea que pues, tiene lo mismo y no pasa nada. Aquí me está pidiendo unos datos, que en realidad me está pidiendo un contexto. Entonces cuando yo cree la base del data source, perdón, vamos a tener que recibir un contexto y por supuesto se lo vamos a pasar. Y ya nos evitamos este error. Y por último, bueno, por último de esta parte, vamos a tener que crear, nos conviene crear un arreglo, ¿ok? Un static final string en donde se contengan las columnas que vamos a tener en una tabla. Aquí vamos a definir una instrucción que va a llamar todas las columnas y le decimos que va a ser igual en este caso a productos, ¿ok? Productos OpenHelper, que si te das cuenta son los nombres que usamos en la otra clase. Entonces ya te das cuenta que no estamos reescribiendo los datos desde cero, sería el nombre y por último en este caso sería el precio. Ok, ahí está. Y listo. Aquí ponemos el punto y coma y hasta estos tres los tuvimos definidos en nuestro productos OpenHelper y por eso estamos reciclando el código. Si no, imagínate, tendríamos que estarlo escribiendo desde cero y pues no tendría mucho caso. Ok, entonces ya tenemos la estructura básica de la fuente de datos que es el data source y con eso pues ya tenemos la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
más adelante definir las diferentes instrucciones para manejar la información.